pero dice del Espíritu. Y esta es una de las cosas importantes. La espada, que luego vemos, es la palabra de Dios. Pero ¿de quién es la espada? ¿Quién en realidad va a usar la espada? Este es el secreto para lo que vamos a hablar a continuación. No es que yo cojo la espada, ¿verdad?, que es mía, y yo la manejo porque es mía. Yo decido, yo la uso según mis criterios, mi forma de entender la vida y las cosas. Entonces yo la uso. No, aquí aclara de quién es la espada. La espada es del Espíritu. Así que va a ser el Espíritu el que le da no solo seguridad a lo que yo hago con la espada, sino le va a dar eficacia. La eficacia no va a venir de mi adiestramiento, la eficacia va a venir porque es del Espíritu y el Espíritu la va a usar. Está en mi mano, pero es del Espíritu. Ahora, ¿qué es la espada? Bueno, dice que la espada, que es con lo que voy a golpear, porque la espada es para golpear, ya sea defensiva o ofensiva, es para golpear, dice que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra que sale de Dios ya está escrita, o sea, una palabra proclamada, es un rema que Dios nos da. Todo eso va a ser usado, lo puedo usar. Y lo puedo usar tanto para defenderme como para atacar, ¿no? La espada tiene ese doble sentido, ya sea defensivo u ofensivo. Tengo que conocer la palabra. Es básico. Tengo que conocer la palabra. ¿Cómo voy a usar un texto que no conozco? Y eso me vino a mí a la mente, porque es lo que Pablo está intentando transmitirnos. Nos está intentando transmitir que tengo que ser diestro. O sea, hábil en el manejo de la espada. Porque en el manejo de la espada es donde va a estar mi seguridad. Si no domino, entonces no podré. ¿Cómo voy a esgrimir una promesa de Dios para rebatir una amenaza del diablo si no conozco la promesa? Yo puedo tener gente por ahí, ¿verdad?, familias lejanas que me dejan una herencia, pero si esa información no me llega a mí, yo sigo ignorante de esa herencia y jamás la reclamaré. Entonces nunca llegará a mí. Y en los cristianos nos pasa lo mismo. Hay cantidad de cosas que Dios ha dicho, pero como no las sé, no puedo tirar de ellas para usarlas. Hay desconocimiento. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la semana? No digo al día, pero a la semana, para sentarte delante de la Biblia, ¿verdad? Y empezar a escudriñar y pensar, y cómo funciona esto y cómo es. Ay, mira qué bonito. Voy a apuntar algo. ¿Cuánto tiempo? Tenemos espada y no sabemos qué hacer con ella. No sabemos qué hacer con ella. Por eso toma tiempo, pero no le dedicamos tiempo, ¿verdad? ¿Por qué algunos no van al discipulado? Porque no tienen tiempo. ¿Y por qué no hacen las tareas? Pues no tengo tiempo. ¿Se te ocurre cada cosa? Sí, así hay algunos que reaccionan, ¿no? ¿Y leíste la Biblia? Esta mañana. En el coche un momento antes de arrancar. Y quieres tener éxito en tu vida. ¿No podría ser que por eso te va como te va? ¿Qué piensas? ¿Te doy idea? ¿No será por eso que te va como te va? Que te están dando tortas por todos lados y no sabes qué hacer. Que el enemigo te estaba... Y tú no puedes decir, escrito está, escrito está, escrito está, diablo, escrito está, escrito está. ¿Sabes por qué? Porque no sabes lo que está escrito. Si no sé lo que está escrito, ¿cómo voy a esgrimir eso? Entonces la armadura del cristiano, de Dios para el cristiano, no es simplemente un casco, un yelmo, una espada, un no sé qué. No. Es una espada. Y con esa espada, el dominio de la espada va a determinar tus victorias. Tus grandes o pequeñas victorias dependerán del uso y del dominio que tienes de la espada. Pero quiero hablarles de la ofensiva. La ofensiva, el carácter ofensivo. ¿Y sabes por qué me mueve todo esto? Porque nos rodea un montón de gente que tiene ideas muy extrañas. Lógicamente, probablemente nosotros mismos. Que a medida que vamos escudriñando y conociendo, vamos transformando nuestras antiguas ideas en nuevas ideas. Nuestros antiguos conceptos en nuevos conceptos, porque ahora estoy conociendo lo que Dios dice. Y entonces me doy cuenta de que lo de Dios tiene verdad y lo otro, ideas que me habían contado por ahí. Es ofensiva.
Es ofensiva porque ya no solo se trata de protegerme yo, sino de hacer algo por liberar a los demás. Este es el punto. La gente que me rodea está bloqueada, atada con cadenas. ¿Sabes cómo se destroza? Con el uso hábil de la espada. La del Espíritu. Cuidado, porque hay muchos teólogos sueltos. Hay muchos teólogos sueltos, hay muchos teólogos por ahí que se saben la Biblia y se saben versículos, pero ni su vida ni el respaldo del Espíritu Santo está con ellos. Porque no se trata de hablar y decir lo que la Biblia dice. No, es del Espíritu, no es tu espada, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, dos personas pueden estar repitiendo el mismo versículo. Dos personas en el mismo lugar repitiendo el mismo versículo. Una no deja de ser simplemente palabras dichas al aire y otra puede estar penetrando y transformando el corazón del que escucha. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se mueve en su conocimiento y el otro en la espada del Espíritu. El Espíritu es el que hace la obra. Yo recibo la palabra que Dios me da y entonces es la que Dios me da porque yo la escuché, porque yo la busqué, porque yo la conozco y entonces la traslado y se la llevo al que no le conoce. Y ese poder que hay aquí es el que transforma la vida de esa persona. La ofensiva, coge la espada y rompo. ¿Cómo? Lanzando promesas. Promesas que Dios me ha dado para mi familia, para mis hijos, hasta la tercera, cuarta generación, hasta la 10ª generación. Yo empiezo a reclamar cosas que la Biblia dice sobre lo que Él ha dicho de mí. Pero claro, si no lo conozco, no puedo decir. Y por eso vivimos vidas bastante mediocres, solo porque no conocemos esa palabra, que es la espada que yo tenía que manejar y no la estoy manejando. Esas son las promesas, pero ¿y las profecías? Uy, eso es profundo, ¿verdad? 1 Corintios 14:1 dice, seguir el amor. Pablo le habla a la iglesia en Corinto, le dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. ¿Verdad? Pedirle a Dios dones para las cosas que hay que hacer, pedirle para que Él se manifieste. Y termina diciendo, pero sobre todo que profeticéis. Que busquemos en los momentos donde Dios nos da una palabra y la palabra que me da, que es espada, yo la llevo a donde sea. La suelto a la gente, se la suelto a una nación, se la suelto a una iglesia, se la suelto a una familia, se la suelto a una persona, a un futuro ministro. La suelto, es la palabra. Pero esos son ataques. Si no me pongo a pedir, porque no sé que puedo pedir el ser profeta o el ser usado como profeta, pues no lo sé, porque no lo he investigado, porque no me he puesto a mirar, pues entonces estas cosas no sucederán. Como no suceden muchas que Dios quería que sucedieran, pero no las conozco porque no me he metido a estudiar la palabra. ¿Cómo podemos vivir sin conocer la palabra? ¿Cómo podemos vivir sin tener la espada y sin saber usarla? Entonces la idea es que yo cojo esa palabra y donde la llevo para que la gente la conozca, estoy haciendo libre a la gente, libre a mi familia, libre a mis amigos, a los del barrio, a donde trabajo o en la universidad o en el colegio. Donde yo les llevo eso, les hará libres. Otra cosa es que lo acepten o no. Eso es otra cosa. Pero el que lo quiera aceptar le va a ser libre. Y le va a ser libre porque tú usaste la espada. No vendrá otro a usar la espada que tú tenías que usar. La tienes que usar tú. La gente que te rodea es la responsabilidad tuya. Y la que me rodea a mí es la responsabilidad mía. Y esto es con lo que yo de verdad quiero terminar en esta mañana. Escúchame, es la espada del Espíritu. Si el Espíritu no entra en acción, no hay nada que hacer. Da igual lo que yo haga con toda la palabra. Tiene que ser en el orden del Espíritu. El Espíritu tiene que estar gobernando, tiene que estar dirigiendo. El Espíritu es el que va a hacer que eso que yo voy a usar, esa palabra que voy a decir, funcione en el corazón de la gente. Pablo dice, yo regué, Pablo sembró, dice, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Pero alguien tiene que sembrar y alguien tiene que regar. Y esa es nuestra función. Y ese es el trabajo. Por eso yo les digo, la vida viene por el Espíritu. Y vuelvo a repetir, dos personas pueden estar diciendo lo mismo. Lo mismo, ¿tú los oyes? No hay diferencia.
han leído quizá el mismo versículo. Pero de repente hay uno que cuando lo leyó, algo pasó. Es la diferencia entre los teólogos y los cristianos de verdad. No se trata de saber por saber. Se trata de saber, es decir, conocer la espada para usarla como Dios quiere. Y entonces no solo te defiendes y bloqueas todo el ataque porque conoces la palabra y sabes qué decir, escrito está, sino que además vas a poder ir a la ofensiva y vas a empezar a declarar cosas que Dios ha dicho. Y cuando lo proclamas, lo dices, cuando lo profetizas, entonces se cambia en el mundo espiritual, empiezan a cambiar cosas que luego se traducen en cambios en el mundo natural, en tu familia, en tu matrimonio. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo.